Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Esta vez convocado por Pablo. Pablo nos ha pedido que hablemos de una película surcoreana, una película del año 2003 dirigida por Park Chan-wook, con Choi Min-sik, Jo Hee-tae. Hoy se va a poner complicada la cosa. Una película titulada Oldboy. Pablo, muchísimas gracias por confiar en mí. Me han soplado que llevabas mucho tiempo esperando este vídeo, así que te agradezco enormemente el primero de todo el que me hayas elegido a mí para analizar una película que es difícil de analizar y precisamente por eso a mí me motiva mucho más. Cada uno tendrá sus formas de detectar una buena película de cuál no lo es. Y viendo Oldboy, a mí se me ha venido a la cabeza una, vamos a decir, una posible norma que podemos aplicar. Cuanto más difícil sea explicarle a alguien las emociones que te ha despertado una película, quizá eso demuestra que esa película, quizá, no digo yo que siempre, pero que quizá valga la pena y merezca ser vista sobre todo. Oldboy. Oldboy es una película retorcida, es una película cruel, es una película que a ratos es divertida, muy divertida, que a ratos es desagradable, muy desagradable. En ocasiones es una película que parece abrazar lo experimental, después resulta que no, que está abrazando todo el rato la alegoría, todo ello con secuencias de acción que en nada tienen que envidiar a las producciones norteamericanas más palomiteras. Oldboy, ¿a dónde vas, Jaime, con todo esto? Oldboy es una montaña rusa. Oldboy es un pastiche de estilos, es un pastiche de géneros, de referencias varias, que van de lo literario a lo filosófico. Y es un pastiche en el cual, como podéis ver, con mi calificación, 4,5 estrellas sobre 5, creo que acaba saliendo bien. Con sus excesos, con sus efectismos más o menos gratuitos, con sus tramos más intensos y memorables que otros que no lo son tanto. Pero creo que en líneas generales Oldboy es una gran película. Y creo que sale bien porque detrás de la cámara hay una persona no ya con personalidad, que esto se puede más o menos dar por hecho en muchísimos directores, lo único que luego no lo cumplen. Pero aquí sí que demuestra que tenemos una voz personal, pero no solo eso. A esa voz personal hay que añadirle también un talento inagotable, y en este caso estoy hablando de Park Chan-wook, que por cierto, podéis ver el nombre, ya sabéis, el lío a veces que hay con los nombres asiáticos, escrito casi como si fuera un palíndromo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como lo queráis decir. Yo me voy a quedar con Park Chan-wook, en este caso, que bastante tengo ya para que no meter la pata y saberme bien los apellidos. Teóricamente, Oldboy sería la segunda entrega de una supuesta trilogía sobre la venganza. La primera de ellas fue Sympathy por Mr. Vengeance. La tercera, vamos bien, Jaime, Sympathy for Lady Vengeance. Y entre medias está este Oldboy que nos ha pedido Pablo. Digo lo de supuesta trilogía porque en realidad esto ha sido algo más bien añadido a posteriori por los críticos que vieron las películas de Park Chan-wook. Al final son 3 historias sin más relación entre ellas que contar la historia, cada una de ellas, de una venganza o venganzas. Por cierto, si os estáis preguntando, como he hecho yo, si existe alguna diferencia en inglés entre revenge y vengeance, yo también me lo pregunto, y me parece que vengeance es un término
vamos a decir, más literario que coloquial. Es decir, hablando dos personas van a decir revenge y nunca van a decir vengeance. Y además ese vengeance tiene una sonoridad, vamos a decir, más grave, más aplicado a la tragedia, con resonancias morales más hondas. Y yo creo que si nos ajustamos a esa definición de vengeance, es mucho más ajustada a lo que pretende este Oldboy. Oldboy es la historia de una venganza, pero quizá no es la venganza que creemos ni la venganza que queremos una vez que nos están contando la película. Es más, lo que se nos vende como la historia de una venganza, y no voy a anticipar mucho, no os preocupéis, acaba siendo al final una historia sobre el perdón. Lo que supone pedir perdón, no ya a los demás, que también, sino sobre todo perdonarte a ti mismo. Lo de la tragedia está bien traído además, como os decía, porque Oldboy es cierto, muchos lo sabéis, que parte de un manga homónimo, el cual fue aquí adaptado con algunas pequeñas diferencias, pero Park Chan-wook ha querido ahondar aún más en el concepto de tragedia clásica que hay detrás de esta historia. El director dijo basarse en el Edipo Rey de Sófocles. Un aspecto, por cierto, que a estas alturas del vídeo ni debo ni puedo mencionar demasiado, porque eso supondría hacer ya spoilers importantes. Y de verdad, uno de los atractivos de esta película es precisamente que es inagotable en su capacidad de sorprenderte, de que cuando crees que está todo el pescado vendido, o el pulpo, habría que decir, en este caso, no solo te ofrecen más ración de pulpo, sino además que te la acaban sirviendo con una presentación que tú nunca habrías imaginado, que te lo iban a presentar así. Luego hablamos de esto. Park Chan-wook, a día de hoy, por cierto, a día de hoy es una persona que suma 30 años de trayectoria. Es cierto que ha sido en el siglo XXI cuando empezó a llamar la atención, e incluso el siglo XXI fue ya directamente encumbrado por la crítica especializada, pero es cierto que supuso una revelación, fue un cineasta revelación en su día. De hecho, fue tentado por Estados Unidos y rodó allí una película con los hermanos Scott, con Ridley y Tony de productores, que fue Stoker. La que, por cierto, una película, si no habéis visto, en la que apenas se cortó un pelo, es decir, no era lo suficientemente dura, fuerte, quizás no tanto explícita, pueden ser más explícitas sus películas coreanas, pero digamos que se marcó un relato morboso que perfectamente podría haber rodado en Corea del Sur, en su país de origen. Con este hombre, como os decía antes, yo creo que sí que podemos hablar netamente de que estamos ante un autor con todas las letras, un autor por contenido y también por las formas. Por contenido reincide en una serie de temas en sus películas, en una serie de dilemas morales, de lecturas abiertas a diferentes interpretaciones, pero después, por envoltorio, por forma, por el continente, a lo mejor se me está yendo un poco la pinza, pero yo creo que es un cineasta casi revolucionario. O sea, tú ves Mr. Vengeance, que es de un año anterior a Oldboy, no os hablo ya de Oldboy, que por supuesto también esto ocurre, pero tú ves Mr. Vengeance y no es una película de hace 2 décadas. O sea, no te lo puedes creer. Es un tío empeñado en mostrar, en desplegar, en encontrar recursos narrativos muy singulares, o sea, muy imprevisibles, que van desde todos los palos, es decir, desde una cámara voyerística, escondida, viendo lo prohibido, a una comicidad con recursos más característicos del humor absurdo o directamente tontísimo. Vamos a ver después en este vídeo este tipo de cosas. Pero además tiene una virtud extraña este hombre, y es que en estas historias, e incluyo las 3 que conforman la trilogía de la venganza, por más que se nos están poniendo todo el rato barreras,
con los personajes, porque no son personajes precisamente admirables en nada, son personajes que están todos tocadísimos, cuando no totalmente desquiciados, o son personajes directamente que desde un punto de vista moral son reprobables. Lo cierto es que pese a todo eso, esos personajes te interesan, o sea, te interesa su destino, e incluso en una película como Oldboy sufres ese destino con el personaje. Y entre toda la brutalidad que desprenden sus películas, y esta posiblemente es la más brutal de todas, puedes, y en lo que se refiere también incluso al personaje principal, al supuesto héroe de la película, yo creo que incluso puedes sintonizar con esas fibras más sensibles. Las comparaciones con Tarantino. Esto es un tema que hay que tocar sí o sí. No sé si habría que comparar a Park con Tarantino o a Tarantino con Park. No sé qué es lo que sería más justo en este caso. Oldboy y Kill Bill son del mismo año, prácticamente, año 2003. Pero creo que sería muy reduccionista decir que se parecen solo porque ambos han dedicado películas a narrar una venganza. Sería una simpleza enorme. Es más, os diría que eso es casi lo de menos en este caso, que los dos hayan optado o que a los dos les interesara en un momento dado este tema de la venganza. Yo veo semejanzas y quizá el uno al otro, no digo que no se han estado mirando por el rabillo del ojo, y en todo caso habría que hablar de una admiración mutua en lo que se refiere a sus inquietudes con una cámara y al hecho de no cortarse un pelo en lo que se refiere a experimentar con la cámara. Yo veo semejanzas en que ambos crean en sus películas universos tan propios que acaban siendo ajenos por igual a las reglas, incluso físicas, del mundo real. Yo veo semejanzas en ambos en que tanto el uno como el otro detestan lo plano, detestan el blanco y negro en el sentido de la moralidad de los personajes o de personalidades. No les gusta jugar todo en color, no les gusta esa simpleza, les interesan mucho más los grises, les interesan mucho más las aristas. Es donde ven el auténtico potencial, en esas zonas intermedias y más bien tirando oscuras, para tirar de esos personajes. Me parece interesante comparar a ambos directores. Me aburre mucho más si de lo que se trata es de aquí saber quién ha pillado a quién. Aquí alguien ha copiado a alguien. Yo creo que ese no es el debate, o a mí por lo menos no me interesa. Lo que es innegable es que el éxito de Park, que ganó el premio del jurado en Cannes, ganó en Sitges, también provocó no solo que la crítica especializada pusiera sus ojos en el cine surcoreano, sino que el público también comenzara a perder el miedo en ese sentido y a dar oportunidades a las producciones que venían del país. Tenemos a Park, tenemos a Kim Ki-duk, por supuesto tenemos al oscarizado Bong Joon-ho. Después ha venido el éxito de producciones televisivas súper exitosas que todos conocéis. Park Chan-wook tiene una cuota de responsabilidad, yo creo que muy importante en cosas en éxitos que se están produciendo a día de hoy. Pero bueno, basta ya de preámbulos y vamos a hablar de la película, ya os lo he dicho antes, para la cual cuanto menos sepáis antes de verla, muchísimo mejor para vosotros, de verdad. Se avecinan spoilers en este vídeo y sobre todo en la parte final, pero serán cuidadosamente señalados. ¿De qué va Oldboy? Sobre todo para los no iniciados en toda esta historia. Tenemos un protagonista absoluto, tenemos a este Daesu, encarnado por Choi Min-sik, que una noche, una persona nos parece por lo menos de mediana edad, una noche tras una borrachera, este buen hombre acaba secuestrado. Acaba secuestrado por espacio de 15 añitos, 3 lustros, siempre además en el mismo piso y con una televisión como única toma de contacto con el mundo exterior. Y en esa televisión descubre por las noticias que su mujer ha sido asesinada y que él es el principal sospechoso, ya que
está desaparecido. ¿Por qué? Porque está encarcelado. En ese, por cierto, al principio nos da la impresión de que eso es una cárcel y lo que vemos es que en realidad es una especie casi de hotel. Lo que sabemos también es que tiene una hija. De hecho, en esa noche de borrachera le iba a llevar un regalo, unas alitas de ángel. Pero la cuestión es que un día, sin que sepamos muy bien el porqué, le dejan libre. Así, sin más, puede salir de allí, puede salir de la cárcel. Y cómo no, lo que va a tratar de hacer a partir de ese instante, toda su energía va a estar en vengarse de quien ha sido su carcelero durante esos 15 años. Cosas a destacar de la película, cosas que a mí me gustan. El comienzo, o sea, él sosteniendo a un tío por la corbata en una azotea. De lo que se trata aquí, como os decía, es de sorprendernos constantemente. Y ese plano inicial, que pensamos que posiblemente vaya a ser el punto álgido de la película, que eso va a ser el final, en realidad es una anécdota. O sea, es una chorrada. Hay otra cosa que no he dicho que Park y Tarantino comparten, y eso es el humor negro. O sea, tienen algunas semejanzas en ese sentido. Humor negro, humor negrísimo. Ese momento inicial tan tenso, tan cliffhanger que nos puede parecer, es en realidad una chorrada, una anécdota que se va a resolver a los 20 minutos de película. Era un tío random, como dicen ahora. Y acaba de manera random también, que es tirándose de la azotea. Pero es cuando Daesu sale del edificio, de ese edificio en cuya azotea se ha despertado, han conocido a este tío. Le vemos salir del edificio y en el segundo plano le vemos caer al otro pobre diablo sobre un coche con un caniche incluido. Más que Tarantino, ahora que lo estaba pensando, perfectamente podría ser también un momento de una película de Robert Rodríguez, sobre todo de su etapa de Abierto hasta el amanecer, años 90 y demás. Los títulos de crédito que se están formando con caracteres, con especie de minuteros y segunderos de relojes. Esto también es un punto a favor que yo encuentro de la película. Son unos créditos desde un punto de vista estético, eso para empezar. Son unos créditos modernísimos, que perfectamente podrían haber figurado en películas muy posteriores. Y además nos están hablando ya del tiempo en la película. Este quizás es de los temas que menos se citan a la hora de analizar una película como Oldboy. El tiempo en realidad no corre entre acontecimientos. El presente al final acaba siendo como una réplica del pasado y Jaime, corta, no puedo decir más por el momento porque hemos quedado que los spoilers tienen que estar avisadísimos. El uso, sobre todo en los primeros minutos, de la voz en off, eso es algo que le da personalidad a la película, y el hecho de que sea una voz en off ya en sí, es decir, una voz interior, una voz que en principio no debería escuchar nadie más que el propio protagonista, va a estar también muy relacionado con el final y con lo que hace el protagonista al final, que los que habéis visto la película recordéis seguro. Habla muy poco Daesu, sobre todo en los minutos iniciales de la película. Los recursos narrativos, estilísticos y de toda índole que se marca aquí nuestro amigo Park Chan-wook. Hace lo que le da en gana toda la película. Es decir, te mete un montaje a saltos al principio de la película, cuando Daesu está en la comisaría, borracho, perdido. En su cautiverio también no me estoy saliendo de los minutos iniciales. En esa cárcel hay momentos en los que Park Chan-wook divide la pantalla. Por ejemplo, una parte de la pantalla, en una mitad podemos ver su intento de fuga, y a la vez en el mismo plano, en la otra parte, te está mostrando el paso del tiempo con las noticias de televisión de acontecimientos muy relevantes que han pasado en esos 15 años, que por cierto, entre ellos, y es obvio que está el pase a semifinales en el Mundial de 2002 de Corea del Sur, que en España es un asunto que aún, a día de hoy, 20 años han cumplido de aquello, aún nos quema, nos duele un poquito. Pero bueno, después, por ejemplo, apuesta por un plano secuencia. Y aquí voy a dar un salto
porque quiero destacar una de las secuencias, yo creo que más inolvidables de la película, y esa es la secuencia del pasillo. La secuencia del pasillo que tendrá 1,5 metros de ancho, más o menos, ese pasillo. Está Daesu con su martillo y empieza a repartir de lo lindo. Esta es otra de las secuencias que se te quedan grabadas en la película. Y yo creo que al final en eso contribuye lo de no cortar el plano, lo cual al final te está obligando de forma inconsciente a intentar retener todos esos detalles que están sucediendo, porque sabes que no va a haber un montaje, sabes que lo que veas en ese instante, si no lo ves, si no estás atento, te lo vas a perder. En ese sentido el plano secuencia a veces te obliga a no apartar la mirada o a intentar no despistarte. Pero también es un momento memorable porque por la transformación que está haciendo Park Chan-wook en ese instante del espacio físico. O sea, juega con el espacio de forma admirable. Obviamente, en el momento del plano secuencia, ese no es el mismo pasillo que hemos visto antes del plano secuencia. Veíamos que es un pasillo súper estrecho de 1,5 metros. Y no lo es, Jaime, obviamente, porque la cámara está en el lugar de una de las paredes. Luego, de hecho, le vemos que corta el plano y vemos a Daesu en primer término y el pasillo ensangrentado, lleno de cuerpos por ahí y detrás. Este es un momento que podrá gustar más o menos, será poco sutil o no lo será nada, pero hay que reconocer que es lo que os decía antes, que tenemos aquí a un cineasta de verdad, a un tío con ganas de hacer locuras con la cámara, de marcarse un montón de momentos también muy random, habría que decir aquí, en este caso, y va a ser una de las palabras del vídeo, y que acaba siendo un ejercicio de cine puro, independientemente de cuáles sean nuestros gustos. Hablando de sutilidad, está la secuencia del pulpo, otra de las difíciles de olvidar, pero por otros motivos. Yo creo que, más que el zampárselo, a mí lo que me ha impresionado en esta segunda ocasión, me sigue impresionando, es cuando tiene los tentáculos agarrándole por la nariz y sobre todo por las manos también. Es cierto, o sea, el cine de Park está lleno de digresiones como estas, de momentos en plan random, en momentos en plan ¿esto a qué viene? ¿Por qué me estás contando esto? Pero está esa virtud que, dependiendo de los ojos con los cuales veamos esos instantes y también con cierta apertura de mente, puede incluso guardar una coherencia, y me voy a explicar. Para empezar, al parecer comerse un pulpo vivo no es extraño, es una tradición que no es ajena en Corea del Sur, pero en todo caso hay que tener también en cuenta que estamos ante un personaje que es Daesu, principal, sumido en un estado animal. O sea, ha pasado 15 años incomunicado, su mujer ha sido asesinada, su hija no se sabe dónde está, es casi un salvaje, al final, que se ha criado durante estos años, por cierto, solamente con lo que ha visto por televisión. Se ha criado, entendedme, se ha educado, se ha formado, ha mejorado su vocabulario o empeorado, según se mire, solamente por lo que ha visto en televisión. Esto también es una cosa graciosa. En un momento dado dice algo así como que la televisión es mi amiga, mi escuela, mi mujer, mi amante, mi iglesia. Ahí hay una pullita, yo creo, a la caja tonta por parte de Park Chan-wook, a su poder de alienar a la gente, y esa pullita por parte de un director que confirma el guión, no os lo había comentado, confirma parte de esta adaptación del manga homónimo. Pero sí, en principio es una película en la que suceden esas digresiones, suceden cosas inexplicables, las hormigas que le recorren a Daesu por el brazo, el que caiga de repente redondo en ese bar como si tuviera narcolepsia, del bar donde conoce a la chica camarera, personaje muy importante, que le va a acompañar en su venganza. Después está el sueño
de la chica en el metro con esa hormiga gigante que tiene de compañera de viaje. Hay 1000 detalles así. Los cambios de tono en la película son muy bruscos y también eso es parte de la personalidad. Y eso es algo que podíamos encontrar también quizás propio de la cinematografía de Corea del Sur. Podríamos encontrar también en una película como Parásitos. No se trata de que te sientas cómodo, que te sientas a gusto y confortable en un género, sino que ese cambio de tono que pretende el cineasta en este caso, como podría ser Bong Joon-ho en Parásitos, o como puede ser aquí Park Chan-wook, que ese cambio de tono te sorprenda, te empuje a querer saber más, a seguir queriendo saber más, que eso te intrigue lo suficiente como para continuar ese viaje. En mi caso ya os digo que los cambios de tono en cualquier película en general, depende de cómo estén traídos, obviamente, eso puede ser un plus. Y en este caso es un plus porque soy incapaz de adivinar en cualquier momento, en ningún momento, qué derroteros va a tomar esta historia de venganza. O sea, no sé, este es un viaje a lo desconocido. O sea, no sé directamente a dónde me va a llevar. Y eso en este caso me gusta. Y me gusta podemos hilarlo aquí con los recursos estilísticos y narrativos que os había dicho antes, que suelen ser además muy atractivos para el ojo humano por parte de Park Chan-wook. No sé a dónde me está llevando la historia, si es que me está llevando, por otro lado, a algún sitio o a sitios, que quizás sería lo más propio en una película como Oldboy. Hay una secuencia, por cierto, donde Dae-soo pilla a sus captores y a uno de ellos la amenaza con un martillo. Y vemos de repente que en pantalla se superpone una línea discontinua, hace ruido, he hecho ruido de línea discontinua, cuidado, en la distancia que separa el martillo de la frente del tío. Esa superposición sí que me ha parecido una tarantinada. Es como aquel momento en el que Mia Wallace en Pulp Fiction está dentro en el coche con Vincent Vega y le dice: no me seas, y dibuja un cuadrado en el aire. Esto, por cierto, es un GIF fantástico que para enviar por WhatsApp a quien vosotros consideréis oportuno. Tenemos ahí esa secuencia y yo también quiero ir a un sitio. Acabamos de ver eso. Dices, vale, es algo, vamos a decir, cómico, ¿no? Abiertamente cómico. Después tenemos el momento de los dientes, justo a continuación, que también tiene lo suyo, por cierto. Ese momento en el cual Marathon Man ponerle un aparato a un chaval, simplemente. Y después de eso viene una de las reflexiones, yo creo que más profundas, que esconde Oldboy. Dae-soo dice: me he convertido en un monstruo. Cuando acabe mi venganza, seguiré siendo un monstruo o, por contra, podré de verdad volver a ser Dae-soo. En ese punto, por cierto, es inevitable que se te venga a la cabeza una de las citas más célebres de Nietzsche, citado 1000 veces. Autor muy poco leído, pero muy citado. Quien con monstruos lucha, que cuide de convertirse a su vez en un monstruo. Cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Os lo he dicho antes, lo del pulpo es un detalle, pero este tema del monstruo, de la bestia, del animal, va a estar muy presente. Dae-soo se ha vuelto un animal. Solo que los animales, por otro lado, corregidme si me equivoco, pero carecen del sentimiento de venganza que sí podemos tener los seres humanos. Es más, en el caso de Dae-soo, la venganza no es el fin, no es la meta. Él cree que sí, pero no es así. En realidad la venganza es su propio ser, es lo que le está corriendo por las venas, es lo que le alimenta, es lo que le hace seguir respirando y lo que le hace seguir moviéndose. Pero es cierto que se cruza un personaje en su camino, el de la camarera Mido. Ya os lo he comentado antes, la del bar del pulpo. Se enamoran, se acuestan, tienen sexo, y Dae-soo en ese instante podría plantearse el ser feliz de verdad. Podría empezar a vivir para otra cosa mucho más placentera, creo yo, que saciar su sed de venganza. Quien sea le ha puesto
esa oportunidad ante los ojos. Pero él, sin embargo, es incapaz. O sea, la venganza es su gasolina y si le falta esa gasolina, muere. Lo de la chica está guay, muy bien, pero si no se venga, no es él. La venganza de algún modo le ha convertido en quien es. Y para mí esto entronca con esos relojes de créditos iniciales, con el tema del tiempo. El auténtico logro para la felicidad no está en lamentarse del pasado, ni anticipar lo que puede ser el futuro, sino vivir el presente. Y eso. O Jaime, muy bonito, facilísimo de enunciar, muchísimo más difícil de cumplir. En todo caso, eso es algo, lo de vivir el presente, que Daesu en este caso bien no quiere, bien no puede alcanzar. Él viene a decir que si bien estuvo 15 años en una prisión, en realidad ahora ha entrado en una prisión más grande aún, que es la de la venganza, y de la cual no puede salir. Todo esto me ha quedado muy largo, pero he partido, si os acordáis, del tema de lo del martillo y la línea discontinua. O sea, ¿a dónde voy? Que en cuestión de muy pocos minutos hemos visto unos cambios de tono impresionantes. O sea, hemos pasado de ese humor absurdo de la línea discontinua a ese humor, vamos a decir, un poco más tarantiniano. Hemos pasado al momento Marathon Man del martillo con los dientes. Hemos pasado después a esa reflexión sobre la monstruosidad, sobre lo que supone convertirse en un monstruo y ser un monstruo. Son unos cambios de tono que al espectador, no sé cómo definirlo, al espectador más clásico, más académico, le pueden chirriar. Y es algo que dice, no entra dentro de mi narrativa convencional, de lo que aquello con lo cual yo me suelo sentir cómodo. Yo personalmente soy un espectador muy clásico también, soy muy académico también. Yo cada vez echo más de menos el academicismo en según qué tipo de cine. Y en este caso lo agradezco esos cambios de tono, agradezco que me zarandeen un poquito de vez en cuando y que me digan, Jaime, ahora mismo tú te piensas que estás en este tono humorístico de cachondeo, no señor, te vamos a dar un poquito más de cera por otro lado o incluso cositas en las que pensar. No hay un tono en la película porque su riqueza reside precisamente en la exploración de muchísimas vías diferentes. Para un espectador que le guste jugar sobre seguro, entrar en este juego va a ser mucho más difícil. El villano de esta película a mí me parece magistral. Bu Jin Lin, que es como responde el nombre del personaje. Y el actor que lo encarna, Yoji Tae, está fantástico también. Una cosa que llama mucho la atención es el tema de la edad de este chico, porque tú le ves y dices, joder, es un chaval, ¿cómo podía tener la misma edad que Daesu y tal? Vale. Hay cosas que, en fin, pasando de ello, son anecdóticas para lo que nos está contando la película. ¿Podrían haber puesto un señor de 50 años? Pues posiblemente. ¿Nos importa mucho? A mí personalmente no. Está fantástico también este actor, Yoji Tae, y digo también porque, bueno, claro, es que apenas he hecho reparos en él, pero Choi Min-sik, que es quien interpreta a Daesu, lleva el peso de la película, hace suyo un personaje que como Old Boy también es muy difícil de definir. Vemos que lo da literalmente todo para encarnar este personaje. Es dentro de los cánones y de los estándares tan atípicos en los que juega esta película, Choi Min-sik está intenso. Pero volviendo al tema de este villano, vamos a llamarle Lin a partir de ahora. Este es un malo de los que a mí me gustan. O sea, por un lado, sobradísimo, no pierde la sonrisa jamás, pero por otro, extremadamente vulnerable. Y además tiene una reflexión que da con una de las teclas también de Old Boy. Has pensado tanto, durante tanto tiempo en vengarte que en realidad nunca te has hecho la gran pregunta y esa es el ¿por qué? O
sea, ¿por qué me hicieron esto? Es decir, ¿por qué me han encarcelado durante 15 años? ¿Quién lo ha hecho y por qué? Y el porqué de lo que le pasa a Daesu es un giro de guión fabuloso en esta película. La venganza de Daesu no era el principio. La venganza que emprende Daesu es la consecuencia. Porque el objeto de venganza, la víctima de la venganza, era en realidad Daesu. En su juventud en el colegio descubrió a este Lin, ahí os decía lo del tema de la diferencia de edad que no encaja mucho, teniendo relaciones sexuales con su propia hermana. Daesu lo contó a un amigo, suponemos que la historia se propagó como un reguero de pólvora y ella se acabó suicidando. Y Lin ahora quiere impartir justicia. Todo este flashback, por cierto, larguísimo, es donde se nos está mostrando cómo Daesu vio todo aquello, vio a los dos chicos, luego lo contó, etc. Es prueba de lo imaginativo para mí que es Park a la hora de narrar una historia. Es un flashback en el cual Daesu, pero no es exactamente un flashback, vemos al Daesu mayor siguiendo al Daesu joven cuando ocurrieron esos hechos. Es decir, les vemos a los dos como en el mismo plano temporal. Volvemos aquí al tiempo, al pasado y al presente y al enorme error, pero inevitable, que supone vivir en el pasado y no disfrutar del presente. Los minutos finales de Oldboy. A ver, esto es como una ópera trágica. Son para vivirlos, no para que te los cuenten. Son momentos en los que piensas que puede suceder cualquier cosa. Y efectivamente sucede cualquier cosa en la película. Mientras vemos Oldboy, no sé vosotros, yo personalmente digo, me apetece que haya un duelo final. O sea, no os digo yo que me mueva todo el rato verlo, pero digo, esto tiene pinta de que va a haber un duelo final y que tal cual ha ido la cosa puede resultar interesante. Y eso no nos lo escamotea Park. ¿Lo queréis, ese duelo final? Lo tenéis, pero mucho ojo con anticipar nada. O sea, las revelaciones aquí se empiezan a suceder como cascadas. Y son tan heavies, son tan de difícil asimilación, vamos a decir moral, que yo por lo menos aquí me ha pasado la otra vez que vi la película, otra vez después, otra vez, siempre me pasa lo mismo. Yo entro aquí en un estado de aturdimiento. Lin mató a su hermana, se supone, creemos, se nos dice, porque se había quedado embarazada y así quería que no se supiera ese terrible secreto. Se había quedado embarazada de él, se supone, de su propio hermano. Daesu, por otro lado, responde que eso no fue culpa suya, él simplemente dijo lo que había visto en un amigo, pero ahí está el as en la manga del supervillano. Daesu, desde el principio, fue hipnotizado. Siempre ha sido un juguete en manos de Lin, siempre ha sido una marioneta. Hasta el punto de que su historia de amor con Mido fue planificada. ¿Por qué? Ambos fueron hipnotizados porque Daesu y Mido son padre e hija. O sea, la niña a la que compró las alas esa noche en la comisaría que vemos al principio de la película. Es la venganza, y de hecho se nombra al conde de Montecristo en un momento dado, elevada a la categoría de obra de arte. Tú revelaste un amor incestuoso, mi hermana pagó por ello, tu condena va a ser un amor incestuoso. Por momentos como el final de la película, los minutos finales, creo que de verdad merece la pena embarcarse en la aventura que nos propone Oldboy. Merece la pena lanzarse a ese abismo, a ese precipicio, como decía Nietzsche. Preguntarse primero qué hay en esas cajas que le han puesto a Daesu por un lado y a Mido por otro. Abrir la caja de Daesu y ojear junto a Daesu el contenido de esa caja. Y vemos que es un álbum fotográfico. Y vemos que es cronológico. Otra vez estamos con el paso del tiempo en la película. En el cual le vemos a él con su mujer, con una niña pequeña que a medida que van pasando las páginas del álbum fotográfico va transformándose en Mido.
Es el castigo de Edipo Rey que os decía al principio, descubrir diferencias, descubrir que su mujer, en aquel caso, es también su madre. Y como Edipo tiene que hacer un sacrificio para lavar su alma, para salvar su alma. A cambio de que Lin no revele a Mido esta terrible verdad, él ofrece la parte de su cuerpo, entre comillas, culpable de la muerte de su hermana. Y esa es su lengua. Daesu va a proceder a cortarse la lengua. Ya había habido alguna referencia con esto, cuando le dice a uno de los malos, al que tiene la mano ortopédica, precisamente eso, ¿no? Que deberían, te cortaré la mano con la que le has tocado el pecho. Y él responde algo así como, entonces deberían cortarme la lengua, o algo así. Se nos estaba dando alguna pista. Como os he dicho de forma velada antes en el vídeo, es el momento que todos recordamos mejor. O sea, por lo menos, no tanto por el momento en sí o lo que vemos, sino que decimos, coño, la película en la cual el protagonista acaba cortándose la lengua. La película, la que lo hace además sin anestesia, o sea, a pelo, con el primer cristal que encuentra por ahí. Es un momento repulsivo, es un momento desagradable. A mí personalmente no me apetece revivirlo. A mí, al menos. Pero a veces merece la pena asomarse por segunda vez, sobre todo a una película de culto, y comprobar cómo en realidad lo de la lengua no lo vemos. No vemos cómo se corta la lengua. Pero sin embargo, lo que sí que vemos, porque aparta el plano, etcétera, pero sí que vemos con todo lujo de detalles, es a Daesu caer en el escalafón más bajo posible. Esto era una película sobre la venganza, como os decía al principio del vídeo, pero que acaba transformándose en una película sobre el perdón. Ese momento en el que Daesu se arrodilla, suplica, le canta las canciones del colegio que ambos compartieron, le lame las botas como si fuera un perro, es una de las cosas, creo que más patéticas que yo he podido ver a nadie hacer en una película. Y es el cambio ya de tono definitivo que nos propone Oldboy. Yo creo que ha habido prácticamente menos el musical, y esto sería... También se podría debatir sobre ello. Hemos tenido todo tipo de géneros aquí reunidos. Al final, yo creo que Oldboy no era una película sobre la venganza, es una película sobre el perdón, porque Lin perdona a Daesu. Le perdona en el sentido de que no le dice la verdad a Mido. Da la orden de que a Mido no le dejen ver el contenido de la caja donde suponemos que está ese mismo álbum de fotos que ha visto Daesu. No os lo he comentado, pero está ese detalle maravilloso de Lin, también muy de supervillano Bond, que supuestamente tiene un marcapasos y a su vez también cuenta con un dispositivo el cual, si él lo activa, ese corazón se para. Esto es fantástico porque lo utiliza para evitar antes que Daesu lo mate. Si me tocas, jamás podrás vengarte porque aquí tengo el busca y me voy a matar yo antes y te vas a quedar con las ganas y a dos velas. Eso era una bola enorme porque vemos que ese dispositivo en realidad lo que hace es activar unos altavoces con la grabación de la noche de sexo, hay que decir, muy intenso y muy pasional entre Daesu y su hija Mido. Lin perdona a Daesu, pero no se perdona a sí mismo. Recuerda el suicidio de su hermana, él estaba allí, él estaba cogiendo de la mano. Vemos que al final en realidad no es tanto que él la matara, sino que verdaderamente era ella la que quería morir, muerta o consumida por la vergüenza. Daesu en el ascensor, mientras está bajando, se pega un muy honroso tiro en la cabeza. El epílogo. En el epílogo de la película tenemos otra vez el monstruo. O sea, la misma hipnosis que utilizaron para programar su cerebro, Daesu la va a utilizar él para dejar atrás al monstruo en el cual se ha convertido ya el monstruo definitivo. Está enamorado y ha mantenido relaciones sexuales con su propia hija.
Y eso lo logra Daesu olvidando su pasado. Cuando le dicen eso de maravilloso, también tu monstruo dará 70 pasos, él morirá, él se alejará de ti y tú renaces, tú sigues adelante olvidándote de lo que has hecho en el pasado. Yo creo que pocos te quieros han sonado tan chungos y tan poco tranquilizadores como el que Mido le da a Daesu al final, en ese final que tenemos por otro lado bellísimo en la nieve. Ella, ignorante de la verdad, ignorante de que es su padre, viendo en él solamente a su amante, y él, que es el que en teoría debería saberlo, con esa mitad sonrisa, esa mitad llanto que deja la puerta abierta a que cada uno de nosotros pensemos lo que sea. Y hasta aquí, Jaime, Spike Lee, joder, no lo ibas a decir, que años después, unos 10, hizo un remake con Josh Brolin de protagonista. Mi opinión al respecto del remake de Spike Lee es que yo creo que Oldboy, año 2003, la surcoreana, nos ha dado el juego suficiente. O sea, si queréis, en otro momento, en otro lugar, si así me lo pedís, despachamos, analizamos o incluso podemos comparar ese remake americano. Y hasta aquí, con este coitus interruptus, despido la crítica a la carta. Pablo, 1.000.000 de gracias por habérmela pedido. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de tu agrado y espero que por lo general os haya gustado a todos este vídeo. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta, no tenéis más que ver las instrucciones debajo de esta pantalla. Un poquito más arriba, estaría guay si os podéis suscribir. Yo personalmente os lo agradecería un montón y así vamos sumando adeptos a la causa. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.